Es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a ver a un niño que empieza a tener hepatitis, cómo lo voy a yo a detectar, qué es lo que el papá empieza a observar o cuáles los cuidadores que se encuentran a su alrededor pueden observar. Lo más importante y con lo que la mayoría de los papás nos refieren es que los ven amarillos, empiezan a ver que sus ojitos empiezan a tener una coloración amarillenta. Otra cosa que es muy característica y los papás lo notan muy rápidamente es que la orina de ese niño es de color muy oscuro, como si fuera un refresco de cola. Está café esa orina. Incluso los bebés que usan pañal, el pañal se pinta mucho más fuerte. En lugar de ser amarillita, se pinta como más hacia café. Esas casi siempre son las manifestaciones por las que llegan los papás. Algunas veces los niños vienen acompañados de este cuadro de diarrea, dolor abdominal, náusea, incluso puede llegar a vómito y fiebre. Entonces, estas son las características en general de cuando una hepatitis ya se empieza o tiene esas manifestaciones clínicas. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y como papás o como cuidadores debemos de estar muy atentos de estas manifestaciones y acudir inmediatamente a un médico para que revise a este niño. La edad en donde debemos de estar en alerta es del 1 mes hasta los 16 años. Como les decía, el adenovirus es el que se ha reportado en varios países como una posible causa. Es una de las hipótesis que tenemos sobre esta situación. Ahora, se ha relacionado de todos estos pacientes, solamente en 20 casos hubo una coinfección con el SARS-CoV-2, es decir, COVID tampoco es que sea una causa que nos está diciendo que este sea el problema, parece que pudiera haber una relación, pero no es la causa. Y ojo, estas coinfecciones entre el adenovirus y el COVID, y lo que es la COVID pueden estar relacionadas, y solamente en un pequeño caso. Eso es muy importante porque si nosotros vemos todo eso, hay una teoría muy interesante que dice que nuestros niños, al haber estado tanto tiempo en confinamiento por la pandemia, entonces quiere decir que se dejaron de exponer a muchos virus por estos años que estuvieron dentro de casa, y entonces al presentarse nuevamente o al aparecer nuevamente, al relacionarse nuevamente con otras personas, esos virus que antes no nos estaban causando problema, pareciera que el niño no tiene la capacidad de respuesta porque estuvo encerrado, por así decirlo. Esta es una de las hipótesis que está ahorita alcanzando la mayor fuerza y justamente, y muy interesante, se relaciona con que cuando hubo la pandemia de influenza, a principios de 1900, después de que los niños nuevamente salieron, o dejaron de estar confinados, también se reportó la presencia de una hepatitis. En ese momento no supieron bajo qué condición era y pareciera que pudiera haber sido o que puede ser algo que pudiera estar confirmando esta hipótesis de que al estar encerrados, otros virus que no les causaban tanto problema pudieran estar causando problema. Si estamos hablando de un virus de hepatitis A, hay un periodo de incubación específico, las medidas de prevención, y creo que en la casa y en la escuela tenemos que seguir cuidando la pandemia, es decir, al ponernos el cubrebocas, al lavarnos las manos, al comer alimentos bien cocinados, hechos en casa, evitar alimentos crudos, con esas partes creo que vamos a quitar un gran número de hepatitis de causa bien conocida, como puede ser la hepatitis A o la hepatitis E. Entonces, recuerden, estas simples cosas que podemos hacer, las podemos continuar. Yo he visto que la gente se ha relajado totalmente. Entras a cualquier lugar y unos con los cubrebocas a mitad de la boca, otros sin cubrebocas, los niños sin cubrebocas en lugares cerrados, conglomerados. Ojo, por favor, continuar con estas medidas. No hemos vencido o sea, como tal al coronavirus, y esto puede traer otras cosas. Si podemos evitar contraer otras infecciones como la A, como la E, vamos a tener menos problema del que estamos ahorita en alerta. Es bien importante que un periodo de incubación para la hepatitis grave de causa desconocida, que es lo que nos está alertando ahorita, no tenemos un periodo de incubación porque no tenemos un agente causal. Tenemos hipótesis y todos hemos hablado de estas hipótesis. Entonces, no hay un periodo de incubación hasta donde yo sé, como lo comentó el doctor Cervelio, no se ha reportado en este momento por el INDRE un caso ya confirmado de esta hepatitis grave de causa desconocida. Hasta el momento, al menos las que han llegado al Instituto Nacional de Pediatría, tenemos la causa específica de por qué el paciente presentó la hepatitis, igual que como lo comentó el doctor Cervelio en el Infantil de México. Parece que el de la raza es el único que todavía tenemos en duda, pero
se están haciendo los estudios. Entonces, en Tabasco, al menos reporte nacional, yo no tengo. La automedicación de sustancias como el paracetamol, como la neomolurina, como el ibuprofeno, son medicamentos que también se encuentran como potencialmente dañinos. Sobre todo el paracetamol se encuentra como potencialmente dañino para el hígado. Entonces, por supuesto que tienen que verificar las dosis, no puede ser automedicados los niños. Y otra de las cosas que automedicamos son test o algún tipo de droga me refiero a sustancias que pueden ir como test, que parecieran algo que es solo una hierbita, es solamente un tecito, y también pueden condicionar daño al hígado. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, con todas esas hierbas que podemos dar en algunos momentos a los niños, con eso de paracetamol que podemos dar fácilmente a los niños, solamente verificar que el médico sepa que se está dando y sobre todo verificar la dosis que se está dando.